Hoy calle 11 hace esquina con Doctor González Martínez número 3. ¿Qué se encuentra aquí? Pues uno de los inmuebles más queridos de la Ciudad de México, el Museo Universitario del Chopo, el Chopo con cariño. Y hoy nos atiende aquí una artista visual extraordinaria de nuestro país, Magali Lara, que hoy no nos va a presentar su obra, sino la de otras personas. Magali, ¿cómo Así estás? es. Hola, ¿qué tal? Qué gusto, la verdad, estar aquí contigo en esta exposición, pues alternativa en todos los sentidos. Así es. Déjame ver si puedo resumir para que a partir de ahí tú nos cuentes de qué va. Las publicaciones siempre han sido una provocación, pero hay unas más provocadoras que otras, sobre todo las que desde el principio se plantean como alternativa, déjame llamarlo así, a lo que consumen en las altas esferas. Cuéntame un poco de estos objetos, publicación, que dieron cita para que José Luis Paredes Pacho y tú hicieran justamente esta exposición. Reunimos una serie de revistas que más que pensarlas como una especie de objeto que tiene principio y fin, son espacios de experiencias, ¿no? Algunas muy meditadas, muy sofisticadas y otras con una urgencia por decir o por dar contenidos que no se encontraban en ningún lado. Eso es lo que nos pareció muy interesante, el deseo de crear algo que tú creías que necesitabas personalmente para una comunidad, ¿no? La palabra experiencia ha mutado en el tiempo y hoy en algún lugar incluso se vuelve irritante porque ahora todo te lo quieren vender como una experiencia. Así es. ¿No? Ajá, Sí, sí. el restaurante como experiencia, el hotel como experiencia. Y sin embargo estas publicaciones querían ser una experiencia alternativa. ¿Me ayudas a dotar de contenido la palabra experiencia? Bueno, vamos a decir que la idea de experiencia justo surge aquí, ¿no? La idea que el lector, el espectador, no es alguien pasivo, sino que tiene una agencia para poder reconstruir y construir un espacio de imaginación y de conexión, es justamente lo que estas publicaciones querían hacer. Algunas muy sofisticadamente como Aspen, que es esta caja donde tú vas a encontrar cualquier cantidad de objetos que vienen de la literatura, de la cosa de esquiar, de cosas mucho más intelectuales, o los fanzines, que son apenas 2 hojitas con una grapa, pero que hablan de un mundo subterráneo, de una sexualidad distinta, de un enojo. Hay unas que hablan de que no tienen el dinero, que los cuates que iban a dar la lana no la dieron, pero que sin embargo tienen la paciencia y la energía de producir este impreso que se va a dar mano a mano. Esa es la experiencia. Digamos que esa palabra, como muchas de las estrategias que tú ves aquí editoriales, ya fueron cooptadas, por así decirlo, y ya nos parecen naturales, pero no lo eran. Vamos a comenzar con esta que me da un poco pista de lo que estás diciendo. O sea, esto es una revista, o diría, no sé, me parece un poco, o esto no es una revista. La revista, pensémoslo así como este lugar donde se reúne cantidad de otros autores que van a convivir por un momento. Y por autores podríamos decir cantidad de objetos que provocan cosas distintas. Esta revista en particular, con esta además revista por kilo, ¿no? Que tú podías ir agarrando lo que tú querías, la pesaban y te la llevabas, también nos habla de una experiencia que es el ir al mercado, ¿no? Digamos que recupera una cosa popular, que acuérdate que en el arte culto en México es hasta muy tarde en los 80s que se incorpora de una manera, vamos a decir, graciosa. O sea, antes no, antes estaba totalmente vetado. Aquí hay una cosa de reconstruir esos momentos cotidianos con mucho humor y con mucha picardía. O sea, la revista como un contenedor de muchos objetos distintos, intervenciones, creaciones. Nosotros de Calle 11 decimos que es un programa de revista, me estás obligando a revisar el término. A ver, atrás de ti hay una revista en forma de papel de baño. Ajá.
Me parece uno de los objetos de la exposición más interesantes. A mí Porque también. además, digo, normalmente uno siempre anda buscando donde se utiliza este papel a ver qué lees. Entonces es un doble juego, me pareció interesante. A ver, cuéntame un poco de esta pieza. Esta pieza estaba pensada justamente para funcionar como una especie de sacralización de la cosa de ir al baño. Digamos que el cuerpo aparece en sus momentos más vulnerables, no como esta cosa heroica o súper sexualizada, sino en la parte más escatológica. Sin embargo, cuentan los autores que costó tanto trabajo, que fue tanta dificultad lograr hacer, digamos, se volvió una pieza sin querer, de tal forma que ya no era fácil, digamos, hacerla desechable, sino que se volvió en un propio tótem, ¿no? De alguna manera, de esta misma experiencia cotidiana, ¿no? Ahora, hay una parte de los, digamos, de las publicaciones que alcanza uno a ver en esta exposición que no debería perdérsela nadie, vale la pena. Y es como, pues están ocurriendo cosas complicadas, deja decirlo así, en la epidermis, en la superficie de la sociedad. No sé, se está reprimiendo el concierto de Avándaro, el golpe militar en Argentina, el macartismo en Estados Unidos. Y frente a esos hechos violentos que se colocan como a mitad de la plaza pública y se apoderan de ella, surgen estas publicaciones como reto, como y como una manera de crear un espacio público que no se podía evitar, pero por otro lado un cuerpo disidente que tampoco se podía decir. Y muchas de estas estrategias que tú ves aquí, que son lo que te decía de ediciones, que cada quien mandaba 100 ejemplares y el editor las reunía, es también combinar el arte dentro de la vida cotidiana. El arte está aquí, con lo que hay, a la vuelta de la esquina. No tienes que ir al museo, es una experiencia cultural que tú puedes generar por ti mismo. Eso en una parte. Y luego yo creo que lo de los fanzines tiene que ver también con una oposición, una objeción a la cultura dominante donde ellos no tenían lugar. Y creo que se combina mucho justamente con lo que tú dices, con una represión que hay desde la institución o un no reconocimiento de las diferencias que hace de estos objetos un vehículo para dar vida y construir justamente una cierta comunidad. Ahora, hoy las generaciones más jóvenes, si quieren reclamarle algo al poder, denunciar algo, pues utilizarán alguna publicación en sus redes sociales. Pero hasta antes de la revolución digital, había un aparatito que sonaba a revolución en sí mismo, el mimeógrafo. Bueno, y esto desde la secundaria, ¿no? Tratando de poner tu primera obra de teatro, tu primer poema y repartirlo entre amigos, hasta el llamamiento a una movilización, en fin, uno que otro poema también se podía publicar en mimeógrafo. No, totalmente. Acuérdate que Felipe Ehrenberg hizo este proyecto maravilloso que se llamaba Altos Hornos, que eran estos chicos que iban con su cajita de Pinocho, que parecía una caja de pintores, pero en realidad era el mimeógrafo, y lo que iban a hacer no era enseñarlos a usar el mimeógrafo, sino hacer una revista que no tuviera censura. Yo creo que es una idea distinta que lo hace entrañable, ¿no? Pero claro, el mimeógrafo se vuelve la herramienta, digamos, real para hacer una cultura independiente editorial. Acuérdate qué carísimo era publicar, qué difícil era publicar. Entonces, entre el mimeógrafo y la fotocopia se logra una independencia, una especie de agente en cada uno de nosotros, en cada hijo que te dio, para hacer una publicación donde tú digas lo que necesitas decir. Ahora, la mayoría de nosotros no sabemos qué es un fanzine y en realidad ya estamos hablando de fanzines. A ver, explícanos qué es un fanzine, cuál es su definición y por qué en efecto aquí tenemos una colección de fanzines que solamente Pacho podría haber reunido, pero te explicas por qué. Bueno, el fanzine viene desde como una pequeña publicación que tenía que ver con ser seguidor de cierto tipo de artista, de masa, o sea, por eso tenía una connotación más o menos, no voy a decir comercial, pero estática. Es en los 60s y en México particularmente 70s y 80s que acompaña al rock, que acompaña la cultura alternativa, que acompaña la cultura de juventud, que tiene otra manera de vivir la ciudad, tiene otros hábitos, tiene otro tipo de intercambios y que empieza a forjarse justamente desde la precariedad de la hoja doblada o dos hojas engrapadas. Ese es más o menos.
Ahora se ha ido sofisticando, ahora tú ves una gran variedad de productos, hay unos muy bien hechos, otros que todavía siguen jugando justamente con lo feo, vamos a decirlo así, pero lo que se ha hecho al final ahora a partir de los 90 aquí en estos 2023 es que hay una producción independiente que sí tiene un sesgo político y que se sigue produciendo y tiene sus propias áreas, digamos, de distribución, que da cuenta de otras maneras de vivir, otras maneras de militar, vamos a decirlo así. Déjame utilizar una palabra que también se ha puesto de moda, más allá del cuerpo, pero tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Romper el género, ser transgénero. Y en efecto, estas publicaciones rompen el género literario para coquetear con la fotografía, para coquetear con el dibujo, con la caricatura, con el arte objeto. Es decir, no hay forma de atraparles en un solo género, son objetos transgénero. Son objetos que justamente buscan romper disciplinas y no porque se lo planteen como un problema académico, ni siquiera estético, sino como una necesidad de hacer de esto justamente algo que no tenga que ver con una lectura simple, sino que conlleve también la posibilidad que ofrece la página como un lugar imaginario. Pensemos que esto es antes del internet, ahora ya en la pantalla tú puedes hacer o creer que pasan muchas cosas ahí en esta página, pero empieza aquí, conceptualmente empieza en la página en blanco. Fechas y región del mundo, y con esto un poco terminamos. Yo veo publicaciones de los años 60, 70, 80 y no veo publicaciones, o quizá por alguna me encontré, pero la mayoría son del continente americano, de las Américas. A ver, estos dos criterios, esos años y esos 30 años, digamos. El foco son 80s, 90s, pero tenemos algunos antecedentes que vienen desde los 60s, muchas cosas latinoamericanas, algunas cosas norteamericanas también. El eje es a la revista Aspen, que sale en 65, porque es, digamos, la revista objeto, la revista caja por excelencia, además, digamos, producida de una manera ya vista increíble. Esto nos sirve para reflexionar en publicaciones hechas desde la marginalidad, justamente la contracultura o culturas, que es como se dice, subculturas urbanas, y también el medio artístico, cómo había artistas que no querían pertenecer a la institución y producían justamente otro tipo de objetos, con otro tipo de ideas y con otro tipo de flexibilidad, donde las disciplinas justamente se iban acomodando de una forma mucho más lúdica. Hay un tour de force en la curaduría. Por un lado tenemos revista por kilo y del otro lado tenemos Aspen. No tiene nada que ver una con la otra, excepto que contienen objetos muy distintos. Ajá, quizás porque estamos hablando que son dos estrategias de hacer de este objeto revista algo inusual, algo que permita que el espectador tenga un papel muy protagónico, ¿no? O sea, que seas tú quien decidas cómo lo lees, en qué dirección, cómo se acomoda a tu vida, cómo vives la experiencia. Así es. Ya entendí la palabra experiencia. Ahora. No hay que perderse las imágenes que estamos aquí transmitiendo justamente sobre la revista Aspen, porque es impresionante. Es un cofre de tesoros con la grabación de un gran poeta o de un gran escritor, al mismo tiempo textos inéditos. Ahí me encontré alguno de Roland Barthes, ¿no? La primera publicación en inglés suya, y luego pues en efecto otros juguetes. Me da la impresión de que regreso a la infancia cuando veo estas revistas. Bueno, yo creo que la infancia y también al cuerpo, ¿no? En esta cosa de sensaciones, de curiosidad, de risa, ¿no? Eso creo que tiene un poquito de todo. Hay mucha sexualidad también por ahí, ¿no? Magali Lara, muchísimas gracias. Pues le invitamos aquí al Museo Universitario del Chopo a esta exposición curada por Magali Lara y por José Luis Paredes Pacho, que además es el director del Chopo, en una gozada, la verdad, de experiencia. Gracias por invitarnos. Al contrario, y bienvenidos. Venga. Bien calle esta exposición, no se la pierda. Volvemos a estar.